Muy buenas a todos, el día de hoy estamos con un invitado muy especial. Entonces, como en todos los programas, estamos con una dinámica de presentación que es un objeto o cualquier cosa que le llame la atención. Bueno, yo traje este libro, la autobiografía de un hombre feliz, es la autobiografía de Benjamin Franklin. A ver. Parce, este libro para mí fue un cambio de vida, o sea, yo lo leí cuando estaba todavía en el colegio, tenía 16 años, algo así. Y fue como lo que hizo darme cuenta de que tenía que buscar, seguir como lo que me hiciera feliz, en serio, dedicarme a lo que me hiciera feliz. Y hay algo que él decía, que era como que tienes que quemar todos los barcos y quedarte con una sola opción. Cuando uno solo tiene un plan, puede hacer muchos caminos para llegar a ese mismo plan, pero no cambia el objetivo. Entonces fue prácticamente lo que hice, ¿no? O sea, como quitarme cualquier oportunidad que tuviera de cualquier lado y centrarme en que solo iba a hacer eso y que lo único que podía hacer en mi vida era eso, y pues la idea era que llegara a ser feliz haciendo lo que me gustaba. Y pues es lo que es una filosofía de vida que he tratado desde que leí este libro, por eso es como importantísimo para mí, es como, no sé, el inicio de todo. ¿A qué te dedicas actualmente? Ok, soy trader hace casi 5 años, ¿ok? Entonces fue el inicio de eso, fue el inicio de que cuando leí este libro, ya estaba terminando el colegio, estaba a punto de graduarme, no sabía qué hacer, no sabía si quería ir a la universidad o no, ya sabía que deportes no me podía dedicar, estaba demasiado grande y no había nada que hacer, y de por sí ya llevaba muchos años haciendo ejercicio, ¿no? Entonces yo veía mucho la vida de las personas, por ejemplo mi hermana que es profesional y todo, yo la veía que ella no tenía tiempo para nada, no podía hacer ejercicio, las personas no tenían tiempo para medio dormir y ya. Y decía, parce, yo no me quiero dedicar a mi vida en algo que me consuma tanto que no pueda vivir. Entonces fue justo como que en ese entonces conocí el trading, me empezó a llamar la atención, me gustaron las finanzas y fue donde como comencé a girar mi vida hacia ese lado, porque me gustaba mucho ese tema y es a lo que empecé a dedicarme. Fue un camino muy complicado, obviamente en un principio fue muy difícil, pero al final de cuentas con perseverancia yo creo que todo se puede lograr. ¿Cuál es el sueño que tienes hoy en día a raíz de todo eso que has vivido y ese pequeño sueño que construiste de chiquito? Bueno, hace 5 años como tal. Ahora, cuando empecé, mi sueño era solo hacer como mucho dinero, ¿no? O sea, uno veía a los traders que no ven normalmente y tienen como un estilo de vida de multimillonarios, y era como que al principio ese era como mi enfoque, ¿no? Porque era lo que veía. Al momento de irme entrando en toda esta carrera, en comenzar a conocer gente e impactar gente, fue como yo, parce, o sea, me gusta la idea de poder impactar a muchas personas y cambiar muchas vidas. Porque ahora pues cuando comencé a poder enseñarle a gente y a educarlos, me di cuenta de que a muchas personas les he cambiado su vida. Conocí personas que tenían problemas financieros o problemas en su familia que lograron cambiar su vida dedicándose a esto. Entonces fue como dije, parce, me gusta mucho la idea de poder llegar a mucha gente y no solo como teniendo una mentoría, que es lo que hago, sino que por eso salió esa faceta más de redes sociales, de poder impactar gente sin necesidad de que tengan que retribuirme algo más que solo pues su tiempo por verlo. Pero al final de cuentas yo creo que ese es el labor de una persona, tratar de impactar a la gente y tratar de dejar un legado, porque si tú haces algo que amas y puedes impactar a otras personas, vas a amarlo más y vas a dejar algo que marque más la historia, ¿no? que te recuerde más la gente. Y si tú logras hacer algo que a la gente le cambie la vida, la gente te valora muchísimo. Y lo valoran en muchísimo más que si tú llegaras en un auto lujoso o si tuvieras una mansión, te valoran mucho más cuando tú haces algo bueno por ellos y eres amable con una persona. Entonces como que ese es mi objetivo, llegar a mucha gente y poderlos ayudar a impactar, no solamente con el trading, sino con el crecimiento personal, y más como dar mi historia como un ejemplo para que ellos puedan guiarse de eso y dedicarse a lo que les guste, no necesariamente a lo que yo me dedico. Y es un punto que cuesta mucho a veces entender, o creo que es lo que nos han pintado durante mucho tiempo, digamos, personas, y tal vez es por esto mismo que tú dices, o sea, quieren aparentar ciertas cosas para que atraigan más gente, pero no dejan una huella, o no dejan como ese símbolo diferencial ante todos. O sea, he visto que muchas veces resultan en comentarios y demás diciendo no, es una estafa, esto no es verdad, esto no sirve, y más en Colombia, que somos un país donde este tipo de cosas todavía es como un tema tabú, donde nos genera controversia. Entonces quiero que me cuentes un poco qué tan real es esto, cómo es iniciar, cómo es en verdad creerle, a qué personas creerle, porque hay personas que obviamente sí es verdad y uno debería creerles. ¿Qué personas, digamos, tú dices como admiro y así inicie como a hacer este paso a paso? Ok, hay 3 personas en específico que para mí son como las personas que me fueron guiando
para seguir este camino. Y son 3 personas de la comunidad anglosajona. Lastimosamente en nuestra comunidad hispana hay demasiadas estafas. Y aquí en Colombia pasa mucho con las típicas pirámides o esquemas Ponzi, de que te venden la idea de que vas a ganar dinero fácil, un ingreso extra, además. Y normalmente este tipo de personas que te están buscando, que ven, te invito aquí con mi grupo, que no sé qué, que ganamos dinero juntos, eso es mentira. Porque esto no es fácil, ¿no? O sea, es una carrera como cualquier otra. Así como si tú quieres ser abogado, quieres ser doctor, quieres ser contador. Es exactamente lo mismo y tienes que dedicarle exactamente el mismo esfuerzo y tiempo que una carrera. Y ellos te lo venden diferente, ¿no? Como ahí te descargas las aplicaciones y listo. Y listo, ya estuvo. No es tan sencillo, ojalá. Fuera así de fácil. Pero si fuera así de fácil, todo el mundo lo haría, ¿no? Sí, entonces, hay 3 personas que sigo. Uno se llama Michael Bamber, es un trader de Manchester. Sigo a uno que se llama Samuel, que es de Glasgow, y a uno que se llama Mac, que es de Canadá. Estos 3 traders me llamaron siempre mucho la atención porque han tratado de mostrar mucho el lado profesional. Por ejemplo, Samuel, él tiene un piso de negociaciones donde él tiene a muchos traders bajo gestión, por decirlo así. O sea, él les proporciona el capital para que ellos lo operen. Por ejemplo, tipo, no sé, me imagino yo, tipo película de Wall Street donde hay un piso completo y lo hacen. Exacto, así. Okay. Así. Entonces lo que hace es darles, aparte de educación a esas personas para que aprendan a hacerlo, les da un entorno profesional y les da el capital para que lo gestionen. Entonces ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta de lo profesional que era, porque él no le dedicaba lo que a uno le decían como 5 minutos al día, 10 minutos al día, sino que le dedicaba varias horas al día porque es un trabajo normal. Entonces al llevarme cuenta de esto yo dije, bueno, ya voy entendiendo qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Luego, con este chico que te menciono que es de Manchester, él mostró en YouTube, me pareció muy interesante y eso me motivó mucho porque él mostró todo su camino, desde ser empleado normal a pasar a un empleo de medio tiempo y combinarlo con trading, a pasar a dedicarse 100% al trading desde su casa. Y obviamente fue un proceso muy largo, o sea, fue un proceso que duró alrededor de 6 años haciéndolo y mostrando, documentando todo por YouTube. Y como que entonces yo veía que no era un camino rápido, pero que se podía. Que obviamente estando en Latinoamérica hay más complicaciones, porque algo que sí es muy cierto es que uno necesita gestionar bastante capital para que valga la pena, porque ¿qué pasa también con la gente? A ti te venden mucho la idea de generar rendimientos muy grandes, de, no sé, de una cuenta de $100 y haces miles de dólares y eso es mentira. Una rentabilidad viable y viendo los números reales, porque al final de cuentas lo que nosotros hacemos es porque hubo una democratización de las finanzas. Entonces nosotros hacemos exactamente lo mismo que hacen en Wall Street o lo mismo que hace cualquier corredor de bolsa o cualquier director de un hedge fund, pero desde nuestra casa. Entonces tenemos la posibilidad de poderlo hacer. Pero lo mismo, necesitamos mucho dinero para poder generar rentabilidades correctas, porque una rentabilidad normal y buena de un buen trader es de un 30 a un 50% al año. Entonces, últimamente tú estás gestionando $100 con $50 al año, no vives. Entonces uno necesita mínimo un capital de $100,000 bajo gestión, que ahora pues han aparecido empresas que te permiten acceder a ese capital y gestionarlo y llevarte una comisión de esa parte, y ayuda mucho a que pues los traders podamos acceder a eso, porque incluso en el primer mundo es muy difícil. O sea, yo creo que una persona que tiene $100,000 probablemente ya tiene más negocios exitosos y no le llama mucho la atención dedicarse al trading, más porque igual sigue siendo algo que es de bastante riesgo y de bastante control emocional, que es una de las partes más complejas. Entonces por eso no me gusta mucho seguir a los traders que venden tanto estilo de vida, porque normalmente lo hacen para venderte algo. Si no es un curso, es un código de descuento en alguna empresa, es una suscripción a algo, siempre tiende que ser así. Casi siempre los traders que venden estilo de vida, que te muestran Ferraris, que te muestran Lamborghinis, que te muestran mansiones, te venden. No te están buscando ayudarte, sino que te venden. En cambio, normalmente los traders que muestran su lado más profesional te muestran más la realidad de lo que es y como que te acoplas a saber qué es lo que tienes que hacer y entender que si haces esas cosas de forma correcta, pues vas a terminar teniendo los resultados que estás esperando. Por ejemplo, en esa parte que dices, ese control emocional, siento que es una de las falencias de mucha gente, y más por esa idealización que tenemos hacia personas de que no tienen Lamborghinis, están en Dubái, están en todo el mundo ganando mucho dinero y yo acá sentado todavía no tengo nada. Entonces, ¿cómo sería el consejo que tú les darías a esas personas que no tienen ese control pero que quieren iniciar? Para uno llegar a un control emocional necesita tener una vida en equilibrio. Yo tengo un dicho que escuché una vez que me gustó mucho, y es que en el trading y tu vida es un espejo. Si tu vida está desordenada, el trading va a estar desordenado, porque tú necesitas estar muy frío delante de las pantallas. O sea, tú no puedes
O sea, sea como sea, por ejemplo, yo soy day trader, entonces puedo tomar operaciones todos los días. Entonces yo sé que todos los días estoy dispuesto a asumir riesgos de capital en el mercado. Ya el solo hecho de uno saber que va a arriesgar dinero y que puedes terminar el día con menos dinero del que tenías al empezar, es una presión. Entonces, si ya de por sí tú tienes una vida desordenada, por ejemplo, peleas con tus papás o peleas con tu novia y vas a hacer trading, lo más probable es que falles. O si estás con exceso de emociones, por ejemplo, estás muy feliz, estás muy triste, estás enojado, lo más probable es que falles porque estás descontrolado emocionalmente y necesitas estar lo más sereno y lo más frío posible para entender lo que vas a hacer en el mercado, o sea, tomar decisiones correctas. Entonces yo baso esto del autocontrol con 4 hábitos muy importantes, yo les digo super hábitos, y es algo que yo no puedo evitar hacer todos los días, tengo que hacerlo sí o sí, porque eso me ayuda a estar más centrado, a estar más tranquilo y poder operar de forma tranquila. Principalmente, la mejor forma de no poder controlar la mente o controlar los pensamientos y las acciones que uno hace es meditando. O sea, yo creo que una persona que no medita es imposible que tenga autocontrol porque no tiene control de su mente. La única forma de no poder controlar su mente es meditando, ya que aprendes a blanquear la mente, a quitar los pensamientos y poder tener tu cuerpo en un estado de calma, ¿no? Entonces, principalmente, yo no puedo pasar mis días sin meditar. Yo medito antes de mi sesión de trabajo, después y antes de dormir. Al principio solo meditaba antes de trabajar y por la noche. Ya pues después uno lo va agregando más porque se da cuenta de los beneficios que aporta, ¿no? Entonces la meditación me parece principal. Ahora, el tema de las pantallas. Necesitas total concentración y enfoque a la hora de estar en el gráfico. No importa si todavía estás operando capital real y estás estudiando, necesitas enfoque al 100%. Entonces, ¿qué pasa? Que actualmente la moneda de cambio es la atención. Si tú te das cuenta de que se basan las redes sociales actualmente, que prestes atención por tiempos prolongados, y por esas razones existen redes sociales como TikTok o los Reels, lo mismo, porque tienen contenido corto, entonces que tú puedes estar pasando tan rápido de contenido que te mantienen ahí. Y pues yo he visto gente que puede durar 4 o 5 horas en TikTok así deslizando como si fuera una droga, ¿no? O sea, al final de cuentas es la forma de sostener a la gente. Entonces algo que yo hago mientras hago mi sesión de trabajo es que yo elimino totalmente el teléfono de mi espacio de trabajo, lo quito, a menos de que tenga algo importante que recibir, no tengo algún mensaje importante que va a recibir justo en esa jornada, pues lo tengo ahí, pero normalmente tengo desactivadas las notificaciones. De hecho tengo un modo de enfoque, cosas que agregar porque me parece muy buena. Tengo un modo de enfoque en el que literal solo me quedan 4 aplicaciones. Sí, las importantes. Literal, las que utilizo para trabajar. Tengo el Notion, que me parece importantísimo porque el journaling es el tercer hábito importantísimo que me parece. Yo no puedo pasar un día sin journaling. Todos los días hago journaling por escrito. Compré un cuaderno para escribir. Me parece importante. Siempre trato de empezar con una frase motivacional. Luego 3 agradecimientos, cosas que yo sé por las que me siento agradecido todos los días. 3 super tareas, que son 3 cosas que yo no puedo dejar en el día sin hacer. Entonces, por ejemplo, no sé, leer, que es un hábito que es complicado de mantener para algunas personas, pues lo puedes agregar ahí, como que no puedes acostarte sin cumplir esas 3 tareas. Entonces podría ser leer, digamos, si te cuesta hacer ejercicio, pues comienzas a hacer ejercicio. Digamos, yo no puedo terminar mi día sin hacer ejercicio porque no me vuelvo loco, entonces para mí no es necesario ponerlo ahí. Por ejemplo, a mí a veces me cuesta un poco el tema de cuando estoy muy cansado en las noches ir al parque con mi perro, pues lo puedo colocar ahí. Y el tema de hacer backtesting. El backtesting en el trading es demasiado importante porque el trading se basa en estadísticas, ¿sí? Sí. Nosotros buscamos un patrón repetitivo que tenga ventaja matemática. Al final de cuentas son probabilidades. Entonces, cuando tú encuentras una ventaja en el mercado, un patrón repetitivo, tienes que practicarlo mucho hasta que se vuelva mecánico hacerlo. Así es más difícil que tengas que tomar decisiones y que puedas cometer errores. Entonces, el backtesting es practicar esos patrones repetitivos en lo que ya pasa en el mercado. Entonces hay herramientas que te permiten reproducir el mercado, por ejemplo, desde años atrás. Entonces es importantísimo y yo tengo eso, lo tengo como hábito para hacerlo a diario, porque es como mantenerte en forma, ¿no? Lo mismo que tú vas al gimnasio todos los días, pues hacer backtesting es exactamente lo mismo. Entonces yo comparo mucho el trading con un deporte. Si tú te dedicas a algún deporte, tú tienes que entrenar para mantener el estado físico y que tengas el mayor rendimiento posible. Exactamente lo mismo pasa en el trading. El trading es una profesión de rendimiento. Si tú dejas de hacer tus hábitos, dejas de hacer tus rutinas, dejas de entrenar, dejas de hacer backtesting, todo eso influye en tu trading porque, reitero, el trading es un espejo de tu vida. Entonces, si tu vida está mal, tu trading va a ir mal. Si tienes problemas financieros desde que empieza, lo más probable es que vayas a perder. Algo que dicen muchos traders, que es que el que opera por necesidad pierde por obligación. Entonces lo mejor es que uno no lo haga directamente desde la necesidad y que nunca lo tome como la única opción de carrera desde el principio, sino que lo ideal sería estar
acoplándolo, digamos, teniendo un trabajo donde tengas ingresos estables, en lo que el trading va funcionando, porque no es algo que vaya a funcionar en 2 meses, sino que requiere tiempo, pero que después de que lo logras puedes dejar tu trabajo perfectamente y dedicarte a esto, ¿no? O sea, al final de cuentas yo llevo 5 años y llevo en sí viviendo de esto los últimos 2. Los primeros 3 fue prácticamente mucho estudio, aprendizaje, perder mucho dinero, pero sería algo así lo que yo veo para uno poder comenzar a controlar su mente y poder empezar en este mundo. Siento que es complejo, porque algo que he querido implementar, digamos, en mi vida y en el canal y demás, es esos hábitos que a mí también me han ido cambiando la vida poco a poco, porque yo me he dado cuenta que al no tener una estabilidad en mi mente, cada cosa que hiciera, independientemente fuera del trading o fuera de todo, como tú dices, no tenía control. Simplemente no me quería levantar a cierta hora porque pues una de las cosas que hago hoy en día es levantarme a las 5 de la mañana, todos los días. Es como un pequeño logro, son pequeños logros, o bueno, yo lo llamo así a los hábitos. Son pequeños logros que uno, digamos, en la aplicación de Notion, no estoy promocionando Notion, pero me encanta. Notion es de locos. Ajá. Pero literalmente chulear cada cosa que uno va haciendo en el día es como, uy, lo logré. Y ya después ni siquiera uno no necesita ni siquiera chulearlo, uno ya mentalmente lo sabe, uno sabe que ya lo cumplió. Exacto. Como tú dices, por ejemplo, el deporte ya se vuelve esencial en mi vida. Entonces es algo así que me ha pasado a mí y siento que los hábitos son muy importantes para tener ese control en la vida. Lo de la meditación, cuando uno está iniciando con esto, siento que mantener la mente tranquila y no pensar en todo es complicado. Es muy complicado. Siento que pasa tal vez lo mismo en el trading. Siento que, por ejemplo, te voy a contar una experiencia que tuve hace unos años. Yo me metí por esta ambición de querer también ganar mucho dinero. Yo vi a estos famosos, vi a esta gente y dije, no, yo quiero ser así, yo quiero llegar allá, pero quería resultados ya. Claro, cuando yo fui a operar y fui a hacer, tuve como, ni siquiera tuve clases porque era una computadora y mirar y a la de Dios. Y claro, esa ambición de querer ni siquiera operar en eso que uno le dan como 10.000 monedas para que uno opere sin riesgo ni nada, sino para aprender. Okay. Pero yo lo que hice fue de una vez meterle dinero real. No, en su momento perdí mucho dinero por lo mismo, por esa ambición de querer ganar ya. Y es algo que tú dices, o sea, no es como dormir y levantarse y ya, tengo millones, sino esa constancia de día a día, controlar las pérdidas más que todo, porque siento que esas pérdidas o esas ganancias a veces que van bien, uno siente que está en racha y uno dice, ah no, voy en racha hoy, voy a meterle todo, voy a ganar millones hoy. Entonces siento que eso que tú dices es muy importante para ese tipo de personas que quieren iniciar, en especial a esas personas que les cuesta mucho más mantener su vida en control o que no han iniciado como ese estilo de vida, digamos, como saludable frente a sus hábitos. ¿Tú cómo iniciaste? ¿Cómo te guiaste, digamos, con estas instituciones para iniciar? Ok, pues bueno, mi inicio principalmente fue muy complicado porque por lo mismo del afán de querer tener mucho dinero, porque es lo que te venden, la idea de que esto es muy fácil y que es muy rápido. Empezando, en una sola semana llegué a perder 7 millones de pesos con 17 años, no sabía en dónde meterme. De hecho, solo del estrés me estaba empezando a caer el pelo, porque no estaba preparado para eso, era más plata la que había visto en toda mi vida en ese momento, y la había perdido en 2 horas más o menos, o sea, fue muy rápido. Y fue cuando yo me di cuenta de que, o sea, si yo quería tener resultados buenos tenía que buscar qué era lo que hacían las personas que tenían resultados como los que yo quería tener. Entonces me puse a seguir a esa gente, a mirar qué es lo que hacían. Y entonces vamos a entrar lo que tú mencionabas de las rachas, o de que le quieres meter todo. Es importante entender el tema de que nosotros debemos gestionar el riesgo. Nosotros no somos apostadores y no vamos a pensar y va a meterle más hoy, va a meterle menos mañana, no. Nosotros somos gestores de capital, por decirlo así. Haz de cuenta que es lo que haría cualquier trader en Wall Street que trabaja por un sueldo normalmente. Lo mismo que nosotros haríamos es eso. ¿Qué pasa? Que cuando tú trabajas en un fondo, yo tuve la oportunidad el año pasado de trabajar un trimestre en un fondo de México y pude ver lo que es estar detrás de toda la parte ya institucional de un fondo.
y es que cuando tú estás en un fondo, tienes un personal que se encarga de la gestión de riesgo, un personal que se encarga de analizar, un personal que se encarga de ejecutar, un personal que se encarga de cerrar, y hay mucha gente que se encarga de cada cosa distinta. Ahora, cuando tú pasas a ser trader principalmente, tú tienes que ejecutar lo que hacen todas esas personas, tú solo. Tú analizas, tú ejecutas, tú gestionas el riesgo, tú eres el que se encarga de todo. Entonces, es algo muy importante el tema de gestionar el riesgo, porque si tú tienes una correcta gestión de riesgo, ya hablaba ahorita de lo de la ventaja matemática, tú tienes una ventaja matemática, entonces sabes que tienes, por ejemplo en mi caso, yo tengo el 70% de probabilidades de ganancias, entonces yo sé que, por ejemplo, cada 10 operaciones que yo hago es muy normal que yo gane 7 y pierda 3. Entonces yo sé que si hago una correcta gestión de riesgo, cada que pierdo no voy a perder 1% de mi cuenta, es importante. Es imposible perder 100 operaciones consecutivas, entonces es imposible perder el capital. Basándonos desde ahí, eliminamos el riesgo de quebrarnos, que es como la parte importante. Eliminar ese riesgo de ruina a cero, que nos da posibilidad de que nos quebremos. Después de que logramos eso, pues es tener una consistencia a la hora de operar, dependiendo de riesgos, beneficios y demás, es un poco un factor más técnico. Pero el tema es el capital. ¿Cierto? El capital es muy complicado de conseguir, necesitamos mucho capital. A finales de 2019 más o menos, principios de 2020, solo había una empresa antes, ahorita hay muchísimas, pero igual sigo recomendando solo esa primera que había, se llama FTMO. Es un fondo que queda en Checoslovaquia, si no estoy mal. Ellos lo que hacen es darte la posibilidad de gestionar un capital y te llevas una comisión de las ganancias. Te llevas exactamente el 80% de lo que tú generes cada mes del capital que tienes. Para tú acceder a eso tienes que pagar una prueba, un reto, por decirlo así. Es algo que es bastante complicado de pasar, de hecho lo pasa muy poca gente. Por lo mismo que la gente sigue con la ambición de querer mucho dinero. Y ahora con esa posibilidad de que, por ejemplo, tú con $1,000 que pagas por el examen, puedes llegar a acceder a gestionar $200,000, pues la gente se emociona y normalmente las estadísticas que hay detrás de estas empresas dicen que las cuentas que más se pierden, o sea, los exámenes que más se pierden son los exámenes de las cuentas más grandes. Porque la gente no tiene la capacidad de tener paciencia, todo el mundo quiere todo ya, no van paso a paso. Entonces lo que fue lo primero que hice cuando descubrí esto, lo primero que hice fue tener una cuenta pequeñita, sabía que no iba a vivir de eso, pero tenía una cuenta de $100 más o menos, y lo que hice fue gestionarla. Yo entendí que si yo podía sacarle mensualmente una cuenta de $100, el 2%, el 3%, que eran $2 o $3 al mes, el dinero no era mucho, pero seguía siendo el porcentaje. Yo dije, si yo puedo hacer esto consistentemente 1 año, 2 años, yo sé que puedo hacer esto con más capital, es exactamente lo mismo y siempre no son los mismos porcentajes, el capital es lo de menos. O sea, si no quiere ganancias grandes, lo ideal es tener mucho capital y estas empresas nos permiten acceder a esos hasta $5 millones, entonces está la posibilidad ahí de tener capital grande, entonces la cuestión es centrarnos en la habilidad. Si uno se centra en la habilidad, el dinero empieza a llegar por sí solo, porque es que la habilidad es lo más importante. Si tú tienes la habilidad, vas a poder pasar los exámenes relativamente fácil. Entonces, lo primero que yo hice fue ir por el examen más pequeño que tenía la empresa, que era para acceder a un capital de $10,000. Después de que logro acceder a este capital, duré 1 año gestionando solo ese capital, no gestionaba absolutamente nada más de capital que esos $10,000. Porque necesitaba acostumbrarme. Primero yo venía de gestionar $100 a gestionar 10,000, es un cambio gigante, a pesar de que siguen siendo porcentajes, pero entonces yo tenía que, ahora si perdía lo que tenía antes en total, porque tenía $100, ¿no? Y un 1% de 10,000 son 100. Entonces si yo perdía un 1% eran $100, que para mí en ese momento era como que yo vengo a perder $100 porque era toda mi plata. Y pues cuando ganaba es interesante porque ya lo ideal es ganar mínimo 3 veces lo que estás arriesgando, lo ideal para tener una ventaja estadística. Entonces ya cuando ganaba, empecé a ver que podía ganar $300, $400, y para mí fue muy emocionante esto. Además porque yo necesito tenía un trabajo de medio tiempo, trabajando en una academia de trading, enseñando, tenía la oportunidad de enseñar en una academia, fue donde empezó todo mi amor por la educación hacia las personas. Entonces fue interesante porque ya después de que yo llevaba 1 año con esa cuenta de 10,000, yo vi que yo podía dejar ese trabajo, que no me gustaba, la verdad no me gustaba porque yo sentía que esa empresa estafaba mucho a la gente, no enseñaban cosas de mucha calidad. Pero pues yo sabía que yo necesitaba el trabajo antes de eso, entonces pues lo hacía como muchas personas, ¿no? Hacen su trabajo no porque les guste, sino porque necesitan el dinero. Cuando me di cuenta que podía dejarlo, por eso fue increíble, o sea, yo celebré, de hecho salí a comer con mi novia y no podía dar la emoción. Y lo primero que hice después de eso fue acceder a más capital. Tú tienes la posibilidad de acceder solo pagando exámenes, hasta $400,000. Yo accedí y es lo que gestiona actualmente a $50,000 más, o sea, gestiona actualmente $60,000.
Y ya prácticamente eso fue como, hubo un antes y un después en mi vida, a pesar de que yo sé que se puede acceder a mucho más capital y conozco traders que gestionan millones. Es cuestión de ir paso a paso. Uno no puede tener afán de gestionar capital porque sea como sea. Entre más capital uno tiene, por más de que sigan siendo los mismos porcentajes y sigues arriesgando el 1% y sigues intentando ganar el 3%, ver los números afecta. Tú pasas de ver que cuando pierdes $100 a ver que cuando pierdes 600 en vez de 100, a pesar de que la gestión es la misma, pega, porque tú ya sabes si no lo ve en plata. Y uno aquí en Colombia dice, pues, se pase de arriesgar, no sé, 400.000 pesos a arriesgar 2,5 millones. Y pega. Si uno diga, perdí 2,5 millones en una mañana, pega. Pero así mismo, uno puede llegar y decir, gané 8 millones en una mañana. Eso es lo interesante, pero es una cuestión de que uno tiene que tener paciencia y disfrutarse el proceso. Y es lo que mucha gente dice, la gente solo está con el afán de ganar dinero, se endeudan por pagar estos exámenes. Y luego lo que te decía ahorita, el que opera por necesidad pierde por obligación, porque es que tú no te puedes presionar a conseguir beneficios cada mes. Esto no es de que, todos los meses me hago 15 millones, todos los meses me hago 20, ojalá. Esto es altibajos y la rentabilidad se mide anualmente, como es en un fondo. Digamos, si tú vas y abres un fondo de un banco, por ejemplo, que tú ves capital y te dan rentabilidad del año, te dan un 13% anual. Pero eso no quiere decir que el banco tenga beneficios todo el año. Sí. Significa que al acumulado total del año, de final de año, fue un 13%. Entonces, por ejemplo, yo este año lo llevo en 20% arriba, o sea, un 20% de rentabilidad este año, pero mis últimos 3 meses fueron negativos. Entonces ahora entra la parte, necesito aprender a gestionar mi capital, ya no solo dentro del trading, sino mi capital personal. Porque cuando uno comete errores en gestión de capital, que también lo he pasado y luego empiezan los problemas, porque uno no puede pensarlo como cuando estás trabajando que tú tienes un salario mensual y sabes que eso si te lo gastas, el mes siguiente tienes la misma cantidad de nuevo. Aquí no. Por ejemplo, si yo este mes llegara a ganar $10,000 y me los gasto, yo no sé el otro mes si voy a ganar. Puede que yo el otro mes me vaya negativo y no gane absolutamente nada. O tal vez 2 meses. Que... O hasta 3. En este caso tuve 3 meses consecutivos en los que no gané nada. Y si yo hubiese gestionado mal el capital, no tendría, o sea, a veces 3 meses en los que no tenía cómo alimentar a mi perro, cómo pagarme el gimnasio, cómo comer, o sea, ¿me entiendes? Al final de cuentas, esto no es solo, o sea, uno tiene que aprender y equilibrar como todos los factores de su vida, ¿no? Uno aprende muchísimo. Y pues prácticamente es eso. Es como tener la paciencia para hacerlo, tenemos las herramientas, hay la posibilidad de hacer muchísimas cosas en este mercado, pero todo es cuestión de hacerlo con cabeza, de no tener afán. Al final de cuentas, como cualquier cosa, al final de cuentas, si tú vas a abrir un negocio, tú no estás esperando que un negocio te para vivir en un año. O lo mismo cuando haces una carrera universitaria, tú no estás esperando conseguir trabajo en tu carrera cuando llevas un semestre estudiando. Normalmente tú esperas poder conseguir el trabajo que quieres con tu carrera cuando ya terminaste los 5 años de carrera. Es exactamente lo mismo, tú no puedes esperar que porque aprendiste que existía el trading, en 2 meses ya estás viviendo de eso y estás ganando más que un profesional de otras áreas, porque es lo mismo. O sea, tienes que hacerte un profesional, que no hay titulación lastimosamente en nuestro país, pero por ejemplo en Europa, en Inglaterra, sí hay carreras directamente para no estudiar en la universidad y hacerlo profesionalmente. Que pronto en Latinoamérica no se considera tanto una profesión, pero que sí se considera profesión en el primer mundo. Es una de las falencias que tal vez tenemos desde el colegio, de que no tenemos educación financiera. Si muchas veces no podemos ahorrar con lo que nos dan nuestros padres, es decir, la mesada mensual, y por ejemplo no somos capaces de ahorrar al menos un 2% o lo que sea de este capital, imagínate con mucho más dinero, que es lo que tú hablas. Ahí mi pregunta, ¿cuál es el reto más grande como tal en el trading? ¿Cuál crees que es el reto más grande? Primero, la paciencia. Yo creo que la gente normalmente no está dispuesta a aceptar todo el proceso, por lo mismo que te digo, de que la gente tiene mucha prisa en ganar. Y el trading tiene un proceso muy lento, o sea, es un proceso que tienes que vivir muy poco a poco, porque, por ejemplo, tú llegas sin saber absolutamente nada. Entonces, primero tienes que adquirir los conocimientos técnicos de qué estás viendo en esos gráficos, porque uno ve gráficos. Y no sé, por ejemplo, alguien que no sepa de trading, yo no muestro un gráfico, yo solo está viendo barras de colores y no entiende qué está viendo ahí. Entonces, primero tú tienes que entender qué son esas barras, por qué se forman, qué te están representando. Y entender todo eso, luego entender las estrategias. Hay un montón de estrategias que son lo que te digo, los patrones repetitivos con efectividad. Entonces, muchas veces la gente ve
Actualmente tú entras a YouTube a buscar trading y vas a encontrar 300.000 estrategias de 99% de efectividad, estrategias de 100% de efectividad, no pierdes, haz $1.000 cada mañana. La gente se centra en eso, en el afán y en buscar cada vez algo nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces en el trading, una persona aprende una estrategia, empieza a ejecutarla y le empieza a ir bien. Está feliz con su estrategia, está empezando a ver resultados y siente que da todo ahí. Luego llegan todas las estrategias en momentos donde hay altos y bajos, como te decía, pueden pasar varios meses en los que uno no tenga rentabilidad. ¿Y qué pasa? Pierden 3 operaciones, 4 operaciones consecutivas y cambian de estrategia. Entonces hay un periodo de adaptación que uno tiene. Cuando uno tiene una estrategia, uno se adapta y le hace configuraciones para uno mismo. Porque cada trader, cada persona es un mundo, ¿no? Entonces cada persona tiene una personalidad diferente, entonces está dispuesta a aceptar diferentes cosas en el mercado. Entonces siempre, por más de que, digamos, yo le enseñara, o a ti mismo incluso te enseñara mi forma de operar, probablemente tú le harías cambios y lo operarías diferente que lo que opero yo. Y así funciona. ¿Qué pasa? Que la gente no se da la paciencia o la espera de hacer que eso se acople y funcione, sino que en cuanto tienen 2 o 3 pérdidas, cambian. Entonces cambiar de estrategia después de que tienes pérdidas es empezar otra vez de cero. Es como si te cuenta que tú vas a la mitad de una carrera en la universidad, te sales y empiezas otra. Prácticamente es eso. Y es lo que pasa con muchas personas. Muchas personas van bien, están a punto de lograrlo, tienen 3 pérdidas y se cambian. Y otra vez empiezan de cero. Y se quedan en ese círculo vicioso de empiezan de cero, empiezan de cero, empiezan de cero y nunca avanzan. Entonces aquí la cuestión es ser paciente, ser constante y ser disciplinado. La paciencia porque es lo que te digo, es un periodo largo de tiempo. O sea, una estrategia no te va a funcionar y no vas a tener claro si te funciona si no la has trabajado por lo menos 6 meses desde que la aprendiste. Ahora, para tú encontrar una estrategia, primero tienes que tener todos los conocimientos. Aquí los conocimientos y poderlos entender muy bien y acoplarlos y mezclarlos y demás es complicado. Entonces, yo digo que una persona debería tenerle paciencia al trading, o sea, para poder dedicar a esto por lo menos unos 3 años solamente estudiando sin esperar ganar absolutamente nada. Porque pues lo que digo es como una carrera al final de cuentas. Tú no vas a la universidad pensando que vas a ganar ya y no vas a conseguir el trabajo, no vas a estudiar administración de empresas pensando que vas a ser gerente desde el primer semestre y vas a ganar 12 millones al mes. No, ojalá. Ojalá fuera así. Ojalá. Y nada en la vida es tan sencillo. Entonces es lo mismo, tú necesitas tener el espacio de aprender, digamos, cuando tú vas a la universidad, tú tienes tus semestres donde estás estudiando, estás aprendiendo, luego tienes prácticas, exactamente, haces lo mismo. Estudias, aprendes, practicas, y ya después de que practicaste, que lo bueno es que te da la oportunidad de practicar fuera del mercado real sin arriesgar nada de capital, puedes empezar a arriesgar dinero, poco, que no te duela perderlo. Siempre es importante una inversión, no arriesgar capital que nos vaya a afectar perderlo. Por eso digo que no es bueno sacar créditos para invertir. No es bueno gastarte todos tus ahorros para invertir. Entonces, si tú tienes unos ahorros, saca una pequeña parte que tú digas, si los pierdes, obviamente te va a doler perder capital, pero que no vaya a afectarte en tu vida. Que es lo que muchas personas también pasan por alto, que después se endeudan un montón por intentar hacerlo, pierden luego ese capital y luego están desesperados porque no tienen con qué pagar esas deudas. Creo que es lo que pasa, digamos, acá en Colombia, que nos venden mucho las pirámides, como es Omega Pro, como es un montón de, digamos, de pirámides que nos han vendido. Yo me acuerdo de Omega Pro, de Warbit y muchísimas más que, digamos, mi mamá, mi abuela me pueden contar. Digamos, con respecto al trading, yo entiendo, digamos, que funciona como 3 modalidades. Una a corto plazo, que funciona a minutos o segundos, digamos, son como operaciones muy cortas. Otras, digamos, a mediano plazo, y otras pues a largo plazo, como se comporta el mercado. Digamos, ¿de qué depende, digamos, digamos, yo tengo entendido las barras rojas y las verdes? ¿De qué depende que se forme una u otra? Yo tenía entendido que, digamos, son como noticias, también son como eventos importantes que hacen que suba o baje el mercado. Okay, sí. Es que mira, primero empezando, ese tipo de empresas te promocionan un tipo de trading que ya es de por sí es estafa, que son las opciones binarias. Las opciones binarias es un tipo de casi un mercado que no está regulado, entonces es un mercado extrabursátil. Ya operando en algo que es extrabursátil, tiene el riesgo de que te van a estafar sí o sí porque no está regulado. Lo que te decía del lobo del Wall Street, que él después se pasa a lo bursátil y inicia a eso, o sea, a vender como cosas que no eran. Literalmente yo me acuerdo de esa imagen que le vendía como un cohete súper lindo y que tenía que invertir en una super empresa. Realmente era como una cochera por allá que nadie sabía. Algo así pasa. Entonces este tipo de empresas se lucran desde eso, de captar capital de gente, porque de hecho son empresas, por ejemplo, Omega Pro era
Sí. Que de hecho creo que ya se cayó esa empresa. Y yo conocí gente, de hecho una tía mía se metió a eso. Y yo le decía a ella, ellos están captando capital, te reciben el capital directamente en nombre de ellos, cuando ellos no eran un fondo regulado. Entonces, ninguna persona en ninguna parte del mundo está apta para recibir capital a menos de que tenga licencias otorgadas por la SEC de Nueva York. Si no tiene esa licencia no pueden captar capital. Entonces desde ahí estamos viendo que son empresas que están muy al margen de la ley y que sí o sí te van a... ¿Cómo sabemos que tienen estas licencias? En su página web tiene que estar. Tú cualquier página web que tenga que ver con servicios financieros, tú entras y la deslizas hasta el final y en el final están las regulaciones. Si no tienen nada que diga regulaciones, normalmente está la FCA de Londres, la SEC de Nueva York, la FSA de Australia, que son como las tres más importantes. Si tiene alguna de estas tres, es algo en lo que podemos confiar. Si no tiene alguna de estas tres, lo mejor es mantenernos al margen porque lo más probable es que puedan ser empresas fantasma. La mayoría de estas empresas las ponen en Chipre, en las Islas Caimán, mejor dicho, en paraísos fiscales donde es más fácil que... O en Dubái. Por ejemplo... En Dubái, porque es que en Dubái el tema es que en Dubái no se pagan impuestos. Entonces por eso muchas empresas se instauran en Dubái porque no se pagan impuestos. Pero normalmente los paraísos fiscales es porque no ponen muchos problemas, o son LLCs, que son empresas anónimas sin ánimo de lucro. Claro. Entonces hacen trampas para recibir ese capital porque ese capital no lo estudia el gobierno. Entonces se roban esa plata, se desaparecen y nadie puede hacer nada porque estaban haciendo operaciones al margen de la ley y fuera de la bolsa. Entonces no hay nada que te respalde. Ahora, el tema del mercado, o lo que te mencionabas de las velas, es el tema de la acción del precio. El precio todo el tiempo está fluctuando, ¿cierto? Vamos, por ejemplo, comparamos, no sé, el dólar contra el peso colombiano, todo el tiempo está moviendo, todo el tiempo está fluctuando. Y estas velas lo que hacen es representarnos gráficamente ese movimiento del precio. Entonces lo único que va a hacer que una vela sea verde o sea roja, bueno, el color que tú lo configures porque no le puede poner los colores que no quiera el gráfico. Lo único que hace es saber si el activo está con un valor más alto o más bajo de su precio de apertura. Entonces, por ejemplo, si en este instante abrí una vela, en este caso de 5 minutos, digamos que abrí en el precio de, no sé, a 3.200 pesos el dólar contra el peso colombiano, ¿no? Y al finalizar esta vela cierra en 3.250, que sería más arriba, ¿cierto? Termina verde. Si termina más abajo se puede bajar el precio y termina roja. No hay mucha ciencia con el tema de las velas. Ahora, si hay eventos macroeconómicos muy importantes, por ejemplo, hoy hablaba Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, lo mismo, cuando tú te empiezas a ingresar en esto del trading, tienes que aprender mucho de finanzas y entender ese tipo de noticias. Ya hay calendarios económicos que a ti te dicen qué noticias van a salir, pero entonces no te dicen como lo que va a pasar. No sé, tú tienes que esperar y tienes que ser cauteloso. Al momento que están estas noticias, lo mejor es estar fuera del mercado. Porque los brokers son los intermediarios que abren las operaciones a bolsa. Entonces ellos a veces sus sistemas no pueden cerrarte las operaciones donde tú quieres que cierren cuando hay este tipo de eventos. Porque el trading o la bolsa de valores es un mercado de suma cero. O sea, lo que tú ganas se lo quitaste a alguien más, lo que tú pierdes se lo diste a alguien más, sí o sí. Okay. Entonces, literal se basa por las reglas de oferta y demanda como cualquier otro tipo de mercado. Entonces, por ejemplo, si tú quieres cerrar una orden, alguien más tiene que estar dispuesto a tomar esa orden que tú tienes ahí. Entonces, si no hay a quien entregarle esa orden, pues el broker no te puede respetar el precio que tú quieres de cierre. Entonces he visto casos de gente que, por ejemplo, tenían arriesgado solo un 1% y porque el broker no tenía a quien entregarle esa orden cuando querían cerrar por las noticias, terminan perdiendo el 6, el 7% de la cuota, a pesar de que están haciendo bien el trabajo. Por esa razón, lo mejor es evitar operar cuando hay este tipo de escenarios macroeconómicos. Y pues igual estamos informados. O sea, hay páginas como investing.com, está Forex Factory, incluso el propio FTMO tiene el calendario económico y te dice cuáles son las noticias más peligrosas, te las pintan en rojo. Pues yo no quiero. Ten cuidado, o sea, rojo, peligro, por favor. No me ponga a hacer estupideces con el dinero, porque en ese tipo de momentos es muy volátil. O sea, son cosas de que tú puedes ver como normalmente el mercado, digamos, va subiendo así como tipo zigzag, ¿cierto? Y sale la noticia y todo lo que había hecho, no sé, en 3 días lo puede bajar, digamos, si lleva 3 días subiendo, lo puede bajar en 5 minutos. Y si tú estabas comprando, pues... ¿Sabes tú en qué mercado operas? O sea, ¿de corto plazo o a largo plazo? ¿Qué prefieres? Un poco de ambos. Yo principalmente, activamente opero day trading en Forex. El mercado del Forex me gusta porque es el mercado más líquido del mundo. Gestionan alrededor de 11 trillones de dólares al día.
Entonces es muy chévere porque se mueve mucho y es muy fácil tomar oportunidades a corto plazo. Entonces ese es el que opero activamente a diario. Pero también tengo inversiones a largo plazo, por ejemplo, en bonos de Tesoro de Estados Unidos, que son contratos a término fijo. Por ejemplo, el que tengo actualmente se me vence en diciembre. Si tú operas a largo plazo, lo más probable es que tú compres y puedas esperar un par de años o 3 y tienes ganancias. Cuando tú operas en el corto plazo, digamos como hago yo todos los días, es un poco más complicado porque tienes que hacer un análisis que te haga entender cuál es el sesgo para el día. O sea, si lo más probable es que el mercado vaya a continuar en un movimiento alcista o un movimiento bajista, porque son movimientos que se dan en 2 o 3 horas. Es un poco más complicado hacer ese tipo de trading. Vamos a ver un mercado en el que venga subiendo 3 días consecutivos y al momento que sale la noticia bajan 5 minutos lo que había hecho en 3 días de base. Entonces es importante estar lejos de ese tipo de noticias porque es muy muy peligroso. Y entonces el tema de los mercados, y corto plazo o largo plazo, pues me gustan ambos. Lo que te digo, activamente opero el mercado del Forex con day trading, que son operaciones que se dan muy rápido. O sea, yo literal las operaciones que tomo, a pesar de que tomo muy pocas, alrededor de 7, incluso a veces 3 operaciones al mes, dependiendo de mes. Hay meses que dan muchas, hay meses que dan muy pocas. Por ejemplo, este mes de junio llevo 5 operaciones nada más. Pero esas son como más de corto plazo, ¿no? O sea, que sean muy rápido, en un par de horas, como mucho. De hecho, mi jornada de trabajo directo, o sea, enfoque puro a la hora de estar en los mercados, es de 2 horas. Yo trabajo de 8 de la mañana a 10 de la mañana en Nueva York, que son de 7 a 9 de acá. Después de eso ya estoy libre durante el día, porque ese tipo de trading es así. Y es muy lucrativo, pero entonces si lo haces mal es muy riesgoso porque vas a perder muy rápido. Entonces ahora, con el mercado a largo plazo, donde nos vemos ya activos muy grandes, donde vemos índices como el Nasdaq o el S&P 500, donde se almacenan empresas muy importantes y prácticamente dicen cómo está la economía mundial, pues este tipo de índices es muy fácil tú indexarte o entrar a comprar estos índices. Por ejemplo, tú comprar Nasdaq y esperar 3-4 años a que suba, y lo más probable es que lo haga porque lleva subiendo históricamente de alrededor de 60 años. Entonces es muy poco probable que el mercado de repente diga va a cambiar, porque si eso cambiara, pues no solo estarías perdiendo de inversión, sino que estaríamos hablando de una crisis mundial y era complicado. Las únicas veces que yo he visto que el Nasdaq baje y el S&P 500 baje muy fuerte fue en las elecciones de Estados Unidos, las últimas, cuando ganó Biden. Cuando ganó Biden bajaron muchísimo. Y en el COVID también todo se fue muy para abajo. El COVID afectó todo. Fue un crash tremendo en la bolsa, pero después de eso la recuperación fue muy rápida porque Donald Trump supo hacer una correcta gestión de los mercados financieros y hacer que volvieran, antes de que terminara su mandato, los volvió a los niveles de antes de la pandemia, incluso logró máximos históricos. Entonces es importante también, porque todo lo que pasa en el mundo termina afectando a los mercados financieros, todas las crisis económicas, todo, digamos, cuando empezó la guerra de Ucrania, esa vez tuve que dejar de trabajar o operar por lo menos unas 2 o 3 semanas en lo que el mercado se reguló de nuevo, porque obviamente todas esas noticias de están bombardeando tal ciudad, están atacando tal otra, Putin no quiere frenar y sí, como que, sí, no, que Estados Unidos están viendo dinero, y entonces eso como que pone loco el mercado, y lo mejor en ese tipo de mercados tan erráticos es estar fuera. Entonces por eso es importante hacer lo que te decía de una correcta gestión del dinero también que uno tiene, porque uno no sabe qué puede pasar. A fin de cuentas, cada día en la bolsa es único e irrepetible. O sea, todo lo que sucede es un hecho histórico, por decirlo así, porque nunca se va a repetir algo similar. O sea, sí hay patrones repetitivos, pero siempre es un hecho totalmente aislado. Entonces, por eso me gusta combinar ambos tipos de operativa. Me gusta operar, lo que te digo, intradía en Forex por la liquidez que tiene ese mercado, y a largo plazo me gusta de pronto invertir en Apple. En Apple he invertido varias veces. Apple me gusta, o sea, no solo lo uso, sino que me gusta mucho esa empresa. Es una empresa que tiene mayor potencial de crecimiento actualmente. Por ejemplo, con las Apple Vision Pro hay un potencial tremendo de que esta empresa vuelva a empezar a subir, porque prácticamente presentaron algo histórico. O sea, yo lo puedo relacionar con el evento de cuando se presentó el iPhone en 2007 por primera vez. Y siento que Apple tiene esa visión de a futuro. Literalmente son como cosas muy básicas que uno ya ve en el día a día, pero llevadas a algo más. O sea, lo hacen mucho más personal. Por eso, por ejemplo, las Vision Pro, yo como no, pues, en realidad virtual, ya eso ya ha estado, pues normal, pero hacerlo mucho más familiar, o sea, que uno ya vea, por ejemplo, como ellos ponían, usted ya interactúa, digamos, con las personas a su alrededor. Que se ven tus ojos, o que ya no necesitas unos controles, sino que es con las manos, o que, digamos, tú vas a ubicar los iconos y los ubicas con los ojos
tiene unos sensores que están viendo tus ojos y saben dónde estás apuntando. Entonces, creo que, o sea, Apple siempre termina haciéndolo mejor que el resto, ¿no? Yo sé que siempre termina jalando un poco al Nasdaq y haciendo que el Nasdaq empiece a tener esas tendencias tan alcistas. Y por eso me gusta mucho Apple, aparte de que Apple paga dividendos. Entonces, por ejemplo, si tú compras acciones de Apple con brokers regulados, de hecho el único broker que yo conozco que es regulado que te permite comprar acciones de verdad y no CFDs, porque empezamos ahí. Digamos, yo cuando opero Forex opero CFDs, que son contratos por diferencia. O sea, tú no estás comprando un activo directamente, sino que tú estás comprando un contrato. Esto sirve cuando operas a corto plazo porque no te afecta en absolutamente nada, pero cuando tú estás operando a largo plazo, lo mejor es tener el activo como tal, por ejemplo, una acción. Porque, por ejemplo, si tú compras acciones de Apple, Apple cada 3 meses te da dividendos por ser accionista. Entonces es importante porque a medida que tu acción va subiendo y vas dejándola correr por años, te están pagando cada cierto tiempo. Y de hecho, es donde vemos casos, por ejemplo, como Warren Buffett, que si no se mantiene el 35% de las acciones de Coca-Cola y más o menos en dividendos él gana como $6 millones a la semana. Pues por los dividendos que tiene la empresa. No necesita vender las acciones para verlas capitalizadas, entonces es importante ver eso. Obviamente a la hora de invertir en empresas el análisis es diferente, ya no es un análisis técnico directamente en gráficos con acción del precio, sino que ya tienes que hacer un poco más análisis financiero, donde ya lees estados de cuentas, lees cómo está el tema de inversionistas, de precios, de proyección a futuro, hay un montón de análisis que hay. Entonces, cuando tú analizas ese tipo de cosas y inviertes en empresas, es más fácil tener rentabilidad más fija, pero entonces son rentabilidades más pequeñas. Entonces, digamos, tú invirtiendo en empresas o índices grandes a largo plazo, buscas un 15, un 20% al año como mucho, y digamos así, operando intradía como lo hago yo, se pueden buscar rentabilidades muy grandes. Por ejemplo, el año pasado tuve una rentabilidad total del 120%, que no todos los años se van a repetir, pero son rentabilidades muy altas. Normalmente el año anterior de ese fue 90%. Este año le apunto que sea por lo menos un 60%, entonces claro, no ve ese tipo de rentabilidades, son mucho más lucrativas, pero pues por lo menos son más riesgosas. Hay más riesgo de que si lo haces mal, pierdas muchísimo dinero a comparación de las acciones. En las acciones si te equivocas, lo más probable es que te hagas con una pequeña pérdida después de 2 años. En cambio, si te equivocas acá, las pérdidas son rápidas y pueden ser muy grandes. Entonces es mucho de ver la personalidad, lo que te decía, la personalidad de cada trader y cómo se siente con respecto al mercado, porque de hecho están las operativas, que son a mediano plazo, que se les llama swing, y son operativas, digamos, yo opero en gráficos de representación de 5 minutos, entonces es muy rápido, pero ya ahí tengo estudiantes, por ejemplo, a los que les he enseñado a operar en swing, que operan en gráficos que se representan en 1 hora. La temporada de representación de los gráficos, lo único que te dice es cuánto tarda una vela en formarse, desde su apertura hasta su cierre. Pues tenemos un gráfico de 1 hora, te dice que una vela completa se demora 1 hora completa desde que se abre hasta que se cierra. Entonces, pues tú sabes que va a requerir mucho más tiempo que se complete el movimiento que estás esperando y así. Y ese tipo de cosas es mucho más fácil de hacerlo, es mucho más seguro porque te estás estudiando más de la tendencia del mercado. Cuando digamos operas como lo hago yo en temporalidades más pequeñas es más complicado porque muchas veces y la mayoría de mis operaciones son en contra de la tendencia del mercado. Entonces, si uno se equivoca, eso también la parte, digamos, eso fue lo que me gustó de operar así, que si uno se equivoca pierde rápido. Entonces yo sé que no estoy aguantando una posición perdida por mucho tiempo. Cuando pierdo como en 15 minutos y literal se me acabó la jornada de trabajo. Y cuando gano sí se demora como 2 o 3 horas. Pero yo sé que digamos a la hora de que yo me voy para el gimnasio ya tengo mis posiciones cerradas y me permite tener más tranquilidad. Hubo un tiempo en que operaba swing, pero no me sentía tranquilo. Por ejemplo, yo estaba en el gimnasio entrenando y necesitaba ir a ver el celular cómo iba la operación porque no me sentía tranquilo o no podía dormir bien, por ejemplo, por la preocupación. Entonces hay gente que eso no le afecta y de hecho les parece más tranquilo el hecho de dejar correr operaciones así por mucho tiempo y bien, pero por ejemplo a mí no afectaba. Entonces la idea es eso, ¿no? Uno se acoplando a lo que no le afecte y lo llevando hacia un lugar donde no se personaliza mucho esa profesión. Eso es lo interesante también, de que se puede personalizar bastante y hacerlo mucho como a su propio estilo, que eso es bueno. Nos hablas al inicio de que pues hacías clases, estás dando clases hoy en día, les estás enseñando a gente. ¿Cómo inicias las clases con gente nueva, por ejemplo? ¿Qué les enseñas en esas primeras clases? Cuando empezar una mentoría, porque yo no hago clases como mucha gente al mismo tiempo, sino que trato de hacer mentoría siempre 1 a 1, porque yo entiendo que cada persona empieza de un punto distinto y lo ideal es hacerlo de la forma más personalizada posible. Entonces yo lo que hago antes es una evaluación de conocimientos. Hay personas que empiezan muy de cero. A ese tipo de personas es más complicado enseñarles y yo casi nunca tomo personas que empiezan de cero. De hecho, solo tengo un caso actualmente, de mis estudiantes solo una persona empezó de cero, llevamos 4 meses en el proceso
Y lo primero que le empiezo a enseñar es, por ejemplo, que primero las plataformas, cómo entrar a ver los gráficos, porque utilizamos una plataforma para ver gráficos y una plataforma diferente para ejecutarlas, porque los gráficos, el chartismo, es más sencillo hacerlo en TradingView, es la empresa más importante, lo utilizan hasta fondos y todo, porque es la empresa más fácil de utilizar para ver gráficos y poder graficar y poder hacer los análisis. Y para operar utilizamos MetaTrader, que es la empresa por excelencia que utilizan casi todos los brokers para poder ejecutar las órdenes al mercado. Pero lo primero que hago es explicarles cómo funcionan estas plataformas, porque sí o sí las vamos a necesitar para trabajar día a día. Y después empezamos con ya aspectos técnicos, de enseñarles qué son velas japonesas, por qué se forman, cómo se forman, qué son las tendencias, luego vemos estructuras del mercado, vemos la liquidez, porque gráficamente nosotros cómo entender dónde hay liquidez. Mi forma de operar se basa principalmente en oferta y demanda, entonces les enseño oferta y demanda, hay ineficiencias en el mercado y un montón de cosas. Técnicamente tenemos muchísimo. De hecho, aquí yo tengo el pensum total de lo que enseño y es un pensum muy grande. Y ya cuando terminemos toda la parte técnica me gusta centrarme en trabajar mucho la psicología, que creo que es importantísimo el tema de no poder estar frío y tomar buenas decisiones. Y algo que me gusta basarme, y es algo que no todos los traders hacen, pero a mí me gusta la parte de centrarnos en ser traders estadísticos. Okay. Porque la estadística o los datos te respaldan todo. Entonces, digamos, yo siempre tengo mi Excel con todos mis datos, donde tengo cuáles son las mayores probabilidades que he tenido, digamos, de cuántas ganancias consecutivas, cuántas pérdidas consecutivas puedo tener y demás. Entonces, y los días, por ejemplo. Es que todos esos son datos, y de hecho hay una clase que ya es finalizando la mentoría que les hago, que se llama Ser Científico del Trading, y les enseño cómo tomar datos, de dónde tomar datos, qué datos tomar y cómo analizar esos datos para entender que, por ejemplo, qué días son más rentables. No, yo sé que en mi forma de operar los martes, por ejemplo, no me va muy bien. Entonces yo los martes soy más cuidadoso y trato de ser más consciente de entrar en operaciones que sean muy buenas para evitar perder, porque yo sé que los martes son mis días menos probables. O por ejemplo los jueves y los viernes son días donde prácticamente siempre gano. Entonces yo sé que los jueves y los viernes casi que lo que me salga me va a ir bien. Obviamente está la probabilidad de que pierda, pero son días en los que estoy más seguro a la hora de operar. Entonces yo les enseño a analizar todos estos datos, digamos los horarios. Yo antes operaba en una jornada más larga, operaba de 6 de la mañana aquí en Colombia, que son las 7 de Nueva York, hasta las 11 de acá, que es 6 y media de Nueva York, que me quedaba toda esa jornada de largo. Luego, analizando datos, me di cuenta de que mi momento más rentable del día era la jornada de 8 a 10 de la mañana. Cuando yo me di cuenta que no solo ese espacio de 2 horas donde prácticamente todas las operaciones que yo ganaba se daban, pues yo, pues para qué me quedo aquí todo el día perdiendo el tiempo, desgastándome, porque el gráfico desgasta muchísimo. Estar dentro del gráfico te empieza a doler la cabeza. Yo me acostumbro mucho a utilizar las gafas, pero son solo gafas para proteger los ojos, porque obviamente pues estoy mucho tiempo con pantalla, trabajo con 2 pantallas. Normal pues veo bien, pero pues hay gente que le afecta la vista, ¿no? Y eso afecta mucho el dolor de cabeza, el estrés. Por lo mismo me parece importante la meditación, el ejercicio, porque así hace que uno lo controle más, porque eso pasa con todas las profesiones que son financieras. Es demasiado estrés porque estás gestionando capital, estás buscando oportunidades, y más cuando es day trading, estás buscando oportunidades todos los días. Entonces, digamos, a veces pasa que te estresas porque no sale nada, y es algo que uno empieza a aprender a controlar, y después ya es más normal. Por ejemplo, a mí las primeras veces que no se llevaba un mes entero sin una sola operación, era extraño. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados, o sí, que hemos acostumbrado siempre en la sociedad, es que tú vas a trabajar y estás ocupado y estás haciendo tu trabajo por 8 horas diarias, por ejemplo. Sí. Y tú estás acostumbrado a estar ocupado, a estar haciendo tu trabajo. ¿Qué pasa con el trading? Con el trading tú llegas y tienes que aprender, y la parte más difícil para mí fue aprender a no hacer nada. Sentarte, quedarte ahí, aceptar el aburrimiento y no hacer nada. Esperar a que solo se presente la oportunidad correcta. Que igual uno tiene reglas para definir cuáles son las oportunidades correctas y cuáles no. Pero eso de tú quedarte, no hacer nada y esperar, es extremadamente difícil. Porque uno se desespera y empieza a forzar la operación. Porque es que, y ahí es donde empieza a separar un poco, algo que yo digo mucho a mis estudiantes es, ¿eres trader o haces trading? Eso precisamente estaba leyendo acá, digamos, en los módulos, por ejemplo, me llamó la atención esa pregunta de ¿eres trader o haces trading? Autocontrol para el trading de la vida y hábitos para un trading exitoso. Creo que son las 3 que más me llamaron la atención. Y esta que dice Notion para mejorar tu trading. Creo que esas son las que más se basan, digamos, en una persona, digamos, inicial, y tanto inicial como ya final. Siento que son esos 2 puntos tanto extremos.
Entonces, cuéntame un poco más sobre esas 4 cosas. Ok, entonces la parte de si eres trader o haces trading. Es que hacer trading prácticamente es abrir una operación. Entonces, cualquier persona, sin estudiar absolutamente nada, puede descargar una plataforma, fondear una cuenta en un broker y operar. Y eso es hacer trading. No sabes qué estás haciendo, pero estás operando, ¿no? Entonces yo creo que mucha gente, y para mucha gente que esté viendo este video, habrán hecho trading alguna vez en su vida porque actualmente es muy famoso, ¿no? Ahora, ser trader va mucho más allá que solamente ejecutar operaciones. Ese es nuestro trabajo final y de hecho, a pesar de ser nuestro trabajo final, es lo que menos hacemos. Porque, por ejemplo, que te digo, yo he ejecutado este mes 5 operaciones. Solo he hecho mi trabajo final 5 veces en todo el mes. De resto, ¿en qué se trata? En todos los hábitos que hay detrás. Por ejemplo, yo siempre les hablo mucho a mis estudiantes, ahora pasando a la parte de hábitos, de las rutinas. Yo tengo una rutina pre-trading, como que me prepara. No es lo mismo que haces una rutina antes de irte a dormir para prepararte para que puedas dormir y tener un buen sueño. Es lo mismo para el trading. Tú preparas tu cerebro para que esté enfocado a ese momento. Entonces yo, por ejemplo, yo leo, salgo a caminar, o sea, primero salgo a caminar, primero tomo una ducha fría, lo primero que hago recién me levanto. Tomo una ducha fría, eso es importantísimo, esa parte de romper tu zona de confort y empezar con una pequeña victoria, ya hace que uno empiece como con más ganas el día. Después de eso, me organizo toda mi oficina, dejo todo muy limpio y salgo a caminar con mi perro. Y después de volver, hago meditación 10 minutos antes de operar, una meditación corta, hago una meditación que le llamo meditación de autocontrol, que es sentarte con los ojos abiertos, obviamente pues tratar de no pensar absolutamente nada más que en el momento preciso y quedarte absolutamente quieto. Lo único que puedes hacer es parpadear y respirar obviamente, pero no mover absolutamente nada, ni un dedo, ni nada. Y es interesante porque cuando uno hace ese ejercicio, el cuerpo me le empieza a pedir que uno se mueva, uno empieza a sentir que le rasca una pierna, o que le pica un ojo, o como que la pierna se le empieza a contraer el músculo, o así, porque el cuerpo se desespera estando quieto y quiere controlarte, ¿no? El cuerpo normalmente actúa solo. ¿Y qué pasa? En el trading tenemos, como hay emociones tan fuertes a la hora de estar arriesgando capital, tenemos la posibilidad de actuar de forma impulsiva. Entonces, lo ideal es tratar de manejar lo más posible ese autocontrol con meditación, y ese ejercicio me gusta mucho por lo mismo, porque nosotros estamos diciendo dando clics. Entonces, si tú eres capaz de controlar tu cuerpo y hacer lo que tú quieres y no lo que tu cuerpo quiere, pues tú vas a evitar dar el clic que no tienes que dar, ¿cierto? Por ejemplo, si tienes la necesidad de salirte antes de una operación o operar algo que no necesitas operar, y es como que tú estás ahí a un clic de cometer un error, si tú tienes autocontrol lo quitas. Por eso me gusta mucho ese ejercicio, porque tú cada vez llegas a un punto en el que puedes durar más tiempo quieto y no hacer absolutamente nada. Y eso es importante para el trading. Y ya recién eso, hago una lectura del libro que estoy leyendo en el momento. Entonces estoy leyendo Crea y Divaga de Jeff Bezos. Okay. Es muy interesante. Entonces hago una lectura y ya después de que hago esa lectura, por fin voy al gráfico a empezar a trabajar. O sea, si no hago todo eso, es impensable irme al gráfico a trabajar, porque las veces que no hice mi rutina por levantarme más tarde, por romper hábitos, casi siempre he perdido. Entonces yo sé que lo mejor es hacer todo lo que ya sé que tengo estipulado hacer, preparar mi cabeza para que esté serena y esté fría para los mercados. Entonces tengo ese periodo de enfoque, por eso me gustó el hecho de poder reducir las horas de trabajo a solo 2, porque si en esas 2 horas estoy muy enfocado y puedo tomar mejores decisiones. Ya después de eso tengo el tiempo libre para poder hacer el resto de cosas, los resto de proyectos, como ya puede ser YouTube, desde el Instagram, las mentorías con mis estudiantes y demás, ¿no? Me parece fundamental el tema de gestionar ese tipo de hábitos en el trading. Así uno empieza a hacer lo mismo que con los datos que te decía ahorita de la parte de científico del trading. Uno va entendiendo qué tiene que mantener, qué tiene que eliminar, y va haciendo que cada vez sea un trading más sencillo. Ya cuando uno lleva mucho tiempo se da cuenta de que el trading es simple, pero es difícil. De hecho, yo creo que es la cosa más difícil que he hecho en mi vida, pero es simple. O sea, llega un punto en el que tú te das cuenta que tienes que hacer repetir lo mismo, ejecutar exactamente lo mismo, pero entonces es donde está la parte difícil, ¿no? El ser disciplinado y hacerte caso a que tienes que repetir solo eso, a que tienes que tener un plan de trading. En este caso es una hoja bastante grande. De hecho, no la tengo ahí en Notion, utilizo Notion para prácticamente todo. Para todo. Tengo una hoja gigante y yo todas las mañanas leo eso antes de operar. Y ya en la aplicación de notas sí tengo un checklist, porque me gusta la aplicación de notas, porque como tengo un Mac, pues puedo trabajarlo todo como en la misma nube, ¿no? Y también tengo un checklist como con confirmaciones o cosas que necesito ver en el mercado para saber si puedo tomar una decisión de inversión ahí. Entonces, si tengo
todo lo que ya hice para mi rutina anterior y todo el checklist marcado, yo sé que es una entrada que puedo tomar, ¿sí no? La dejo pasar. Y es la mayoría de las veces, de hecho la mayoría de las veces la decisión que uno debe tomar principalmente es no entrar. La mayoría de las veces la decisión que toma es no entrar a una operación. Y entonces algo que yo les predico mucho a mis estudiantes es no entrar a una operación que es mala y te ahorras una pérdida. Ahorrarte una pérdida es ganar un 1%, porque tú al momento de operar, al momento de entrar al mercado, ya aceptaste el riesgo. Entonces ¿qué? Entonces, como ya lo aceptaste, estás dispuesto, ya das por perdido ese dinero que estás arriesgando. Digamos, por ejemplo, yo entro con un riesgo de $600 al mercado, para mí ya esos $600 están perdidos desde que entro. Obviamente, o sea, lo ideal, uno no entra con la mentalidad de que voy a perder, pero pues uno acepta el riesgo y sabe que está arriesgando ese dinero y que tiene la posibilidad de perderlo siempre que haga una operación. Entonces es importante aceptar eso, aceptar ese riesgo para no estar frío. Si tú no lo aceptas, si tienes miedo, que es muy normal que la gente tenga miedo a perder, la gente tiene muchísimo miedo a perder, por lo mismo que nos han educado, nosotros fallábamos en algo, sí, hacíamos algo mal y nos regañaban o nos castigaban, entonces como que siempre hemos tenido muy arraigado que perder es malo. En el trading no es malo perder, con tal de que sean pérdidas controladas y que sean pérdidas que sabemos que están bien, ¿no? Porque si pierdes porque incumpliste tu plan, es una mala pérdida y fue tu culpa haber perdido. Que eso pasa muchísimo, eso pasa mucho y tengo traders que están ahí, con los que hablo a diario, que pasan de tener semanas muy buenas, por ejemplo, ganar 6-7 operaciones consecutivas y devolverle todas las ganancias, incluso devolver capital base al mercado por tomar malas decisiones por el afán de seguir ganando. Porque esa parte es muy complicada de gestionar, la gente es muy poco serena con eso. También es importante, si vas a hacer trading, tener algo más que te distraiga fuera del trading, o sea que tus 2 horas de enfoque en el trading, te sales, tienes que ser muy estricto en que si es tu hora de salirte, te sales y ya está. Hay mucha gente que además pierde una operación, yo tengo la regla de que si yo pierdo una operación en una sesión, ya dejo de operar. Hay gente que además pierde y se enojan con el mercado, entonces empiezan a operar por venganza. Y entonces operan muchas veces y pierden muchísimo más de lo que tenían planeado perder. Y ahí empiezan ese tipo de problemas, donde empiezan a dañar las cuentas, y entonces mucha gente pierde porque comete ese tipo de errores y empiezan a decir: esto es una estafa, esto no funciona, esto es imposible. Pues no es que sea imposible, sino que no saben gestionarse a sí mismos. O sea, esa es la parte más importante. Para mí el 90% del trading es gestión personal y el otro 10% es la parte técnica. La parte técnica es la parte más fácil y es lo que yo le digo a mis estudiantes: cualquier estrategia que tenga ventaja estadística funciona. Y ahora la cuestión es que uno tenga la disciplina para ejecutarla y dejarla que funcione, que esa ventaja matemática que tiene funcione. Para finalizar, el mensaje que quiero como dejarles a todos, tanto que sean traders los que vean este video o los que no, es eso. O sea, además de una carrera, una operación o lo que sea que digamos hagan en sus vidas, es eso. O sea, que tener el control de su vida. Porque muchas veces es no controlar su mente. Lo que tú decías, o sea, estoy quieto ahí. Y muchas veces la mente dice: no, tenemos que movernos, y es esa ansiedad y ese miedo de qué va a pasar si no hago nada, qué pasa si no logro esto ya. Y es la constante que se ha visto después del COVID, digamos, en generaciones muy jóvenes, de no, tengo que tener mucho dinero, y más hoy en día en lo de las redes sociales, que vemos a muchos influencers y demás que nos pintan como un mundo maravilloso. Algunos, porque obviamente hay otros que sí nos dicen la realidad de cómo es, y básicamente disciplina, como nos decías, cumplir hábitos todos los días, a veces de ponernos una tarea, y que si es esa tarea lo vamos a hacer. Así como tú nos hablabas, que si a esa hora voy a terminar, a esa hora lo voy a terminar, o si pierdo, ya, no más. Porque muchas veces siento que en la vida es así, uno a veces pierde y uno quiere vengarse y quiere continuar y quiere demostrar algo que ya no se va a poder hacer. Exacto. O sea, piense con cabeza fría, o sea, vaya, salga, dése una vuelta y ahí sí diga como, bueno, ¿qué pasó? Recapacite en cada uno de sus pasos y ahí sí mejore sus acciones. Entonces básicamente quiero decirte que muchas gracias por esta gran enseñanza, porque además del trading, y es como desmentir todo esto, porque a veces es la falta de educación, es lo que quiero transmitir, que tenemos muy
un vacío gigante en esta falta de educación frente a muchos temas que no conocemos. Por ejemplo, yo no sabía que en varios países hay esta carrera como tal que es trading, y tal vez se llame diferente o sea un enfoque diferente, pero la hay. Algo que, por ejemplo, en Colombia no tenemos en este momento. Siento que es un panorama nuevo que quiero abrir. Para ti también, digamos, es una experiencia que ha sido cambiar toda tu vida en 180 grados y decirte como no solamente es dinero, sino también es esa constancia que debo tener frente a algo. El crecimiento personal fue más, o sea, la verdad, esa parte. Yo empecé con esto por dinero al final de cuentas, pero terminé creciendo como persona de una forma increíble. O sea, yo creo que yo cuando volviera a hablar con el David de hace 5 años, es que no lo reconocería, yo creo que me reconocería, porque el cambio es brutal. Y otra cosa antes de terminar que me gustaría decir es que no nos comparemos con el nivel 100 de una persona si nosotros estamos en el nivel 1, nivel 5, nivel 10, porque hay mucho trabajo. Muchas veces nosotros queremos resultados. Por ejemplo, yo sé que se puede, yo conozco traders que lo han logrado, el tema de Ferrari, Lamborghini, mansiones, se puede, pero no te compares si es una persona que lleva 6, 7, 8, 10 años trabajando de esto, creciendo como persona. Si tú todavía no tienes lo que quieres, es porque no lo mereces. La vida al final de cuentas te termina dando todo termina conspirando a tu favor cuando te vas mereciendo cada cosa. Antes de eso, lo más probable es, si no lo tienes aún, es porque aún no eres merecedor de lo que quieres. Entonces tienes que trabajar para lograr merecer eso, porque sí lo vas a lograr. O sea, cuando lo mereces ya va a estar, sí o sí. Sí, es verdad. Entonces te agradezco una vez más por haber venido acá. Eres bienvenido para una segunda ocasión. Lo ideal es mucho más adelante ver cómo has avanzado en este proceso, ver cómo sigues avanzando, y igualmente acá dejaremos todas las redes sociales para que vayan y miren quién eres y conozcan un poco más de ti y tal vez se animen a llevar su vida a otro nivel, y no lo hablo solamente en lo financiero, sino en sus hábitos de vida. Entonces muchas gracias. Perfecto, muchas gracias por la invitación.